Mira, hay dos temas distintos o dos temas diferentes. Uno que es un tema social, que es muy importante. El objetivo de esa intervención debe ser la persona, debe ser el habitante de la calle, debe ser su rehabilitación, debe ser generar una política pública que permita esa rehabilitación. Otro tema es un tema policivo. La autoridad no puede permitir que desde un centro tan importante como es el denominado Bronx se convierta en un santuario de la delincuencia. Y allí el señor alcalde debe tener todo el respaldo de la institucionalidad. Pero no obstante ello, menester señalar cómo ahí hay una incoherencia del Estado. Porque primero que todo, los habitantes de la calle se convierten en un instrumento del microtráfico. Y en la medida que se fortalezca el microtráfico, pues es indudable que es el escenario natural para lograr el fortalecimiento de esos sitios, a esos aspectos urbanos. Y el Estado, con la renuncia a combatir los cultivos ilícitos, pues nos abocó a la sociedad al fortalecimiento inusitado del microtráfico. Por tanto, ahí estamos ante una gran incoherencia de la política del Estado, distinguiendo los aspectos sociales que son muy importantes, que tienen que ver con la rehabilitación del habitante de la calle, y segundo, con una actitud incoherente del Estado, que por una parte desmonta la política pública para enfrentar los cultivos ilícitos. Los cultivos se disparan su extensión de manera exponencial y ello genera el fortalecimiento del microtráfico. Son dos aspectos muy importantes que hay que advertir. Hay quienes dicen que los anteriores alcaldes de Bogotá deben responder por haber permitido que se generara o que se creciera todo este tema del Bronx. Por supuesto que sí. Esto es una prueba del fracaso de la política alternativa en materia de consumo de drogas. Entonces, ¿podría haber otro Bronx igual si no se combate el microtráfico? Es lo que más o menos le Desde luego, el fortalecimiento del microtráfico termina fortaleciendo los instrumentos del microtráfico, y los instrumentos del microtráfico son los habitantes de la calle, es una verdad sabida. Entonces la incoherencia del Estado es precisamente que por su omisión, por su renuncia, está fortaleciendo el microtráfico. Procurador, se conoció ayer una carta en la que las FARC, una semana antes de arrancar el proceso de paz, le pidieron formalmente al CICR que hubiera acuerdo especial que se brindara a través del bloque de constitucionalidad, tal como fue anunciado el 12 de mayo. Por supuesto que sí, eso lo conoció, eso no, la FARC no lo hizo de una manera clandestina. En su página web aparece desde el año 2012. Esa es otra concesión que el Estado hace. Mire, para saber lo que está pasando en La Habana, lo que están pactando en La Habana, pues hay que creerle a la FARC, porque el gobierno termina por no decirnos la verdad, y al final de los momentos lo que dijo la FARC es lo que terminan haciendo. Eso es otra de las concesiones del gobierno a la FARC. No ha habido una sola exigencia de la FARC que el gobierno no haya terminado por conceder. Desde hace rato. Procurador, si Timochenko le invita a usted a La Habana como lo hizo con Uribe, ¿usted iría? No. ¿Por qué? Desde luego, pues, a quien le concierne el manejo de estos temas es al señor presidente, y la Procuraduría no tiene ningún interés ni no tiene ninguna decisión de hacerlo. Entonces, ello sería una invitación sin respuesta. Procurador, ¿cómo? La paz, procurador, podría darse ese encuentro, echa la paz. Pues hecha la paz, las modificaciones de la institucionalidad empiezan a surtir, y ahí se crean otro género de escenarios. ¿Cómo ve, procurador, las imputaciones que se están realizando al ELN por parte de la Fiscalía por los secuestros de los periodistas? Pues desde luego que es la actuación que de manera contundente debe existir desde la institucionalidad. La comisión de los delitos no pueden quedar impunes, y eso es lo mínimo que debe hacer
la Fiscalía General de la Nación. Procurador, en el Congreso han cambiado un poco la ponencia sobre el acto legislativo y advierten que esta solamente tenía vigencia si se aprueba la refrendación. ¿Cree usted que de pronto esto puede dar garantías en el acuerdo de paz? Mire, eso no modifica esencialmente los vicios que tiene ese proyecto. El más grave es el rompimiento constitucional, porque las funciones de constituyente, el Congreso se las termina trasladando al señor presidente y a la FARC, para que el señor presidente y la FARC escriban la constitución que quieran, y eso se convierte en acuerdo especial que ingresa a los bloques de constitucionalidad. Entonces realmente esas modificaciones pues no terminan por sanear la gravedad de ese acuerdo, que esencialmente es la renuncia, el despojo que le hacen al Congreso de su función constituyente para trasladársela al presidente y a la FARC. El Congreso queda con una función notarial y el presidente y la FARC con una función constituyente. Esa es la realidad del rompimiento de nuestro ordenamiento constitucional. Se rompe el ordenamiento para que la FARC y el presidente escriban la constitución que quieran. Es que nosotros tenemos 380 artículos. Como consecuencia de ese acto legislativo, del acuerdo especial, ingresan por lo menos 127 páginas más que las que conocemos. Pero en realidad puede ingresar lo que quiera, porque es la única constitución en el mundo que podría tener al momento de aprobarse el acto legislativo un artículo en blanco para que después la FARC y el presidente lo llenen como se les venga en gana. Esa es, en últimas, en caricaturizando esto, lo que pasó fue lo siguiente: el Congreso le entrega a la FARC y al presidente su función constituyente, y el Congreso se convierte en un órgano notarial para aprobar lo que la FARC y el gobierno quieran hacer en La Habana. ¿Cómo califica, señor procurador, el horror del Bronx? ¿Cómo lo califica el horror, lo encontrado en el Bronx? Pues sí. ¿Cuál sería el mecanismo ideal para que estos acuerdos sean parte de la institucionalidad? Lo que establece la Constitución es el referéndum, porque el plebiscito es absolutamente inane, ineficaz, si se quiere, eunuco. ¿Por qué? Porque el ciudadano votará, pero no decidirá. No puede decidir de ninguno o respecto a ninguno de los acuerdos a los cuales se llega en La Habana. Entonces, votar mediante la forma plebiscitaria es absolutamente impertinente e inadecuado. No es el instrumento para modificar la Constitución. El instrumento que está diseñado se llama referéndum. ¿Sin connivencia de la policía no habría Bronx? Mira, es que ahí coinciden demasiadas cosas: aspectos sociales, aspectos políticos y aspectos delincuenciales. Aspectos sociales: la desintegración de la familia. Aspectos políticos: la renuncia del Estado a combatir los cultivos ilícitos. Eso fortalece el microtráfico y, por tanto, fortalece esos espacios como el Bronx. Y otros aspectos que son bien importantes, que tienen que ver con el fracaso de las políticas alternativas para enfrentar este flagelo, porque sabemos muy bien que estos escenarios han terminado fortaleciéndose como consecuencia de esas políticas alternativas. Procurador, ¿Se ¿sería elecciones del gobierno a la Corte Constitucional con el tema del plebiscito y de la demanda de Montealegre? ¿No cree que debe respetarse de pronto un poco la Corte en ese sentido? Pues bueno, no, son temas que encrispan a la opinión pública, que interesan a la opinión pública, que comprometen a los medios, que comprometen a infinidad de sectores. Entonces genera un ambiente que muchos pretenderían que ello permea al juez, pero dijéramos, todavía se genera o se tiene confianza en que el juez actúe sustrayéndose de ese derecho ambiental
para evitar que se permeen sus Procurador, decisiones. Carlos Iván Márquez ha dicho que el 50% de los municipios en el país han cumplido con los planes de contingencia para la llegada del fenómeno de la Niña. El otro 50% de los municipios no lo han hecho. ¿Le acarrearían de pronto sanciones disciplinarias a eso? Mire, la Procuraduría, ustedes lo oyeron, ha estado muy activa en eso. Gracias a la función preventiva y a la actuación de la Procuraduría para las entidades descentralizadas, se ha podido potenciar al máximo el cumplimiento de los deberes que las autoridades territoriales tienen respecto al sistema de prevención de desastres, oían ustedes al director de bomberos, cómo se ha fortalecido sustancialmente ese instrumento para enfrentar los desastres que están siendo avisados y anunciados, y con las modificaciones al ambiente ello se debe tener presupuestado todos los años. Pero desde luego, cuando una autoridad tiene unos deberes, esos deberes deben ser cumplidos, y si no son cumplidos ello tiene consecuencias disciplinarias. Pero antes de ello la Procuraduría preventivamente está logrando articular a los diferentes órganos públicos, a los diferentes órganos del Estado concernidos en este tema, para lograr generar articulaciones necesarias a fin de que la institucionalidad se fortalezca, porque uno no puede darle, ante una débil institucionalidad, darles competencias a las entidades territoriales, pero no darles recursos. Entonces las competencias, muchas de esas competencias están en cabeza de las autoridades territoriales, pero carentes de recursos. Precisamente lo que se trata es, al evaluar las políticas públicas, ver qué tanto es necesario para lograr facilitarles a las autoridades el cumplimiento y el diseño de esas políticas. Procurador, ¿qué ha encontrado la Procuraduría frente a las obras del túnel del Toyo? Ayer tuvieron una reunión, ¿cuál es el...? No estamos avanzando, la Procuraduría está actuando en el escenario preventivo, ha logrado durante más de 30 días generar mesas de trabajo jurídicas y técnicas, se ha logrado avanzar sustancialmente. Nosotros esperamos y aspiramos que en los próximos días tener soluciones concretas para lograr que esa obra pública tan importante para el departamento de Antioquia y para Colombia logre desempantanarse e iniciar su ejecución, pero hasta ahora estamos en estas conversaciones, aspiramos y esperamos tener buen éxito en nuestra función de articulación y en nuestra función preventiva. Muchas gracias.